Bueno, voy a comenzar mm, retomando el tema que quedó inconcluso por problemas técnicos la semana pasada, y este es respeto y tolerancia. Todas las culturas son diferentes, pero la humanidad es una sola comunidad que comparte valores del pasado y del futuro. Todas las personas somos diferentes y ello es una oportunidad para toda sociedad, una oportunidad para la creatividad, la innovación. Existen 7.000 maneras de ser humano, pero nos une el ser miembros de la misma familia. Todos somos diferentes, todos aspiramos igualmente al respeto, los derechos y la dignidad. He querido comenzar con este pequeño fragmento porque creo que simplifica muy bien el espíritu de lo que significa la tolerancia y convivencia entre las personas que vivimos en este planeta. Todos diferentes, miles de maneras de ser humano, formando una familia que nos merecemos respeto y dignidad en partes iguales. ¿Pero qué es la tolerancia? Voy a partir por la definición de tolerancia. El artículo 1 de la Declaración de Principios de la Tolerancia expresa lo siguiente. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas del mundo, de nuestra forma de expresión y medios de ser humanos. La fomenta en el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía, en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. Por lo tanto, esta definición también abarca un poco lo que dice la ley al respecto. La tolerancia es una virtud que hace posible la paz, ya que contribuye a sustituir la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Además, ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los estados. Conforme el respeto de los derechos humanos, participar y practicar la tolerancia no significa tolerar injusticia, ya sea social o de otro tipo, ni renunciar a las convicciones personales o atemperarlas, quiere decir que ir acomodándoles o irlas disminuyendo. Significa también que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones, acepta que los demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el hecho de que los seres humanos naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, situación, su forma de expresar, el comportamiento, sus valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como son. También significa que uno no ha de imponer su opinión a los demás. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo solo me importa a mí que me toleren, pero yo no tolero ni acepto a los demás. Eso, la tolerancia se hace impracticable si yo egoístamente busco que los demás me acepten, que los demás me tengan paciencia, pero yo no la aplico hacia los demás. Por lo tanto, yo supongo que esta definición estará a nivel, al tono, en sintonía de lo que ustedes piensan de la tolerancia. Tomando en cuenta que para poder educar basados en la tolerancia, antes tenemos que mirarnos a nosotros mismos por dentro para ver cuáles son nuestras creencias, nuestras actitudes, mis valores, si somos capaces de declararnos como personas tolerantes o vamos en vías a desarrollar la tolerancia. Los prejuicios nuestros, estereotipos, inevitablemente son parte de nosotros. Muchas veces aparecen de manera inconsciente, pero en mi opinión no debemos culpabilizarnos por ello, solo ser capaces de identificar y luchar contra eso.
Así como las casas se construyen sobre bases firmes, de igual modo se cimentan las bases de la familia y de la sociedad. Estas últimas radican en la manera en que se crean los lazos con el otro, visto como un par en relación que requiere principalmente el respeto. El respeto entonces es una base firme que consiste en valorar a los demás, considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal. Es el reconocimiento de sus derechos que son innatos a todos los seres humanos. Es por lo tanto la esencia, la base de las relaciones humanas y de la vida en comunidad. El respeto es por lo tanto un derecho y también una obligación. Cada vez que nosotros tenemos un derecho, está también asociado a una obligación. No puedo pedir lo que yo no puedo dar. Es un derecho porque todos podemos y debemos exigir un trato de los demás que sea acorde a nuestra dignidad como persona. También es una obligación, ya que nosotros también debemos actuar de la misma manera con los demás. Entonces, ¿por qué una persona es capaz de faltar el respeto a otra, de amenazar sin sentir tan solo un poco de culpa al hacerlo? Porque hay algunas actitudes y en ocasiones muy enraizadas en el ser humano que hacen que éste no trate con el debido respeto a los demás y se comporte con egocentrismo, con soberbia, dando respuestas tales como no sabes con quién te estás metiendo, te denunciaré, el sueldo lo pago yo, etc. Cuando alguien considera que todo gira en torno a sí mismo, es inevitable que tienda a despreciar a los demás. Por lo tanto, que no trate a las personas con el respeto que se merecen. Por ejemplo, la intolerancia, nadie puede esperar que todo el mundo piense y actúe como uno mismo. Muchas personas no aceptan que es diferente por el simple hecho de ser persona, de ser, y en ocasiones lo tratan de una manera despectiva. Si se les exige compromiso en algo, amenazan con acusaciones sobre la vulneración de la libertad. Y esto básicamente nos lleva a que la ausencia de valores hace que las personas basen todas sus actuaciones en conseguir satisfacer sus propios deseos o sus caprichos sin respetar a los otros, ni siquiera a sus familias. Las carencias educacionales, por ejemplo, hacen que muchas personas no sepan guardar las normas básicas de convivencia, pero uno aprende a través del ejemplo. Por lo tanto, si yo no fui educada, no tengo inculcado este valor, no significa que yo deba tratar mal a un otro, ni siquiera porque a mí o me he sentido pasada a llevar. Yo puedo aclarar el hecho, pero no comenzar a amenazar. También aquello suele ocurrir por orgullo y soberbia. Todas las razones antes mencionadas empiezan a darle sentido y una explicación al fenómeno. Alguien puede pensar que posee una dignidad superior a la que realmente le corresponde. En consecuencia, esta persona, algo susceptible, va a exigir un trato y un respeto excesivo. Y esto va a llevar a que falte el respeto a quien le parezca que se lo merece. Por esto, la culpa y el arrepentimiento no existen en estas personas. El irrespetuoso actúa de esta manera y considera que todos son responsables de lo que de esta manera que tiene de expresar. Por lo tanto, es responsable el núcleo familiar porque este es el centro más pequeño de la sociedad y gran parte de nuestras dificultades comienzan ahí, en la familia. Si los papás no disciplinan a los niños, a sus hijos, estos se vuelven irrespetuosos en menor o mayor medida y enseñarán a sus propios hijos que este es el modo que tenemos de relacionarnos. O sea, que si estos hijos tienen una formación sólida con principios morales y éticos, en donde el respeto a los demás es el principio en el que basan su día a día,
Si en el núcleo familiar se escuchan y poseen una buena comunicación, no se descalifican, no se hieren, menos insultan ni humillan, se aprende a tener respeto hacia el otro y eso después se lleva a cualquier tipo de relación fuera del ámbito familiar. Amor y respeto no pueden existir uno sin el otro. Sin respeto no hay amor. Si una pareja, por ejemplo, se falta el respeto por mucho amor que se tenga, ese amor se va a perder. Cuando se llega a la falta de respeto, el amor puede hacer muy poco. Una vez que se ha llegado a eso, es difícil volver atrás. Es importante entonces establecer relaciones fundadas en el respeto y desde ya en el amor. La soberbia es una actitud que se opone al respeto que toda persona se merece. Esta es definida como el tipo de ambición por la que exigimos a los demás que se menosprecien al comportarse o al compararse con nosotros. La soberbia está relacionada con el afán de humillar, aunque no siempre sea así, pero a la base hay ciertos indicadores que esa es la intención, que es lo que está a la base. Y muchas veces no es consciente de que esa es la finalidad. Las personas soberbias, para lograr el respeto que tanto añoran, utilizan métodos que son contraproducentes, que llevan a la pérdida de todo respeto. La soberbia es la aliada a la falta de respeto de la humanidad. En estos carriles es hasta lógico concluir que en una sociedad donde la falta de respeto al otro está a la orden del día, esta nunca logrará ser una sociedad justa. Porque el respeto debe ser tenido en cuenta, tomado en cuenta, en todas las relaciones que se van a establecer con las personas que nos rodean en nuestro día a día, con el jardinero, con el panadero, con la persona que nos atiende en un almacén, con un bombero, con todos, incluso al recolector de basura, el que barre la calle, el que barre los jardines. Si solo respetamos a quien nos respeta, aceptamos la idea de quien acepta las nuestras. Toleramos a quien nos tolera. Nos ponemos en una situación en que la falta de respeto produce y podemos volvernos intolerantes. Ponemos límites a algo que no debe tenerlo. Por sobre todo, estaríamos justificando constantemente todo, cada conducta y cada falta de respeto según lo que el otro nos haga o nos diga. Entonces, ¿cómo funcionamos en nuestro hogar? Es el hogar donde se crean los primeros rasgos de la personalidad y el mundo del niño sea criado, definirá qué clase de adulto se convertirá. La primera etapa de crianza, que es la socialización primaria, es exclusiva del contacto del niño con sus padres y el entorno familiar inmediato. Y es ahí donde se aprende para el resto de la vida. Aprende quiere decir que yo voy incorporando. La otra palabra es aprender. Yo hablo de aprehender. ¿Cómo educarlos o inculcarles a los niños y adolescentes el respeto por el prójimo? En principio, vamos a ser los modelos de sus vidas, porque no podemos pedir a las futuras generaciones lo que a nosotros nos cuesta mucho hacer. También debemos transmitir la importancia de tratar a los demás con respeto. De esta forma, el mundo se volverá un lugar mucho mejor para vivir. Donde hay respeto, reina un ambiente cordial. Tratar a los demás con respeto es seguir una simple regla. Tratar a los demás como me gustaría que me trataran. Entonces eduquemos a las futuras generaciones en el respeto. Enseñémosles que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Todos tenemos una verdad que es muy distinta al que tengo al lado. Por lo tanto, la verdad no es única. Que cada animal, cada planta, cada objeto y cada ser humano merecen el respeto debido, que nadie es más que nadie, ni menos que nadie, que nuestras ideas no son mejores ni peores que las de los demás, simplemente son mis ideas, que nuestra religión no es mejor ni peor, simplemente son mis creencias, que nuestro color no es símbolo ni sinónimo
de nada importante, solo una reacción de la melanina, en nuestra piel. Que nuestro sexo no hace que seamos ciudadanos de primera o segunda categoría, y sobre todo enseñémosles a respetar a quien no piense como él. La falta de respeto engendra odio y el odio la violencia, que ya tenemos suficiente en este mundo. Los factores que originan las faltas de respeto serían todas aquellas actitudes que en ocasiones están muy enraizadas en el ser humano y que hacen que éste no trate con el debido respeto a sus semejantes. Esto sería, por ejemplo, el egocentrismo y la soberbia. Cuando alguien considera que todo ha de girar en torno a sí mismo, es inevitable que tienda a despreciar a los demás, por lo tanto, no los trate con el merecido respeto. La intolerancia. Nadie puede esperar que el mundo piense y actúe como él quiere. Muchas personas no aceptan al que es diferente por el simple hecho que lo es y en ocasiones lo trata de una manera muy despectiva. La ausencia de valores. La falta de valores hace que las personas basen todas sus actuaciones en conseguir unos objetivos materiales y en satisfacer sus propios deseos o caprichos sin respetar el de los demás. La maleducación, que hace que muchas personas no sepan guardar normas básicas de convivencia. Por lo tanto, no las pueden aplicar. La falta de respeto como generadora de conflictos y violencia en nuestra sociedad. La falta de respeto puede ser la causa de generación de conflictos y de violencia en diferentes ámbitos de la sociedad. Podemos ver algunos casos muy claros que se están produciendo con demasiada frecuencia hoy en día. El origen de la violencia contra la mujer es la absoluta falta de respeto hacia ella, no valorarla, ya que se le niega su propia dignidad como persona al considerarla como una posesión, como una cosa por parte del maltratador, el cual considera que puede actuar con ella como le plazca. Por lo tanto, no la ve como persona, sino que como una cosa. Y es lo que en psicología se llama cosificar. También los episodios de violencia y conflicto en los colegios tienen su origen en las faltas de respeto. Falta de respeto hacia algunos compañeros o profesores a los que les molesta o se les humilla en muchas ocasiones para ellos sentirse más populares. Un caso especialmente intolerable es el de las agresiones o las bromas de mal gusto que se hacen a otros alumnos e incluso a profesores para grabarlas en un teléfono y subirlas a la web. En este caso, a la víctima se le niega su dignidad al considerarla como un objeto para conseguir fines sin tener en cuenta sus sentimientos. Entonces, ahí está la manifestación de la cosificación hacia ese ser humano. Hay otras muchas fuentes de faltas de respeto en nuestra sociedad que son generadores de conflicto. Por ejemplo, la manipulación, la humillación y la explotación en el trabajo. La conducción temeraria de algunos conductores que para satisfacer su ego llega a poner en peligro su propia vida y la de los demás. La falta de respeto al descanso de los demás, formando jaleo, bulla, griterío en la calle o dentro de una vivienda a altas horas de la madrugada sin tener la más mínima consideración por los vecinos, por los niños que duermen. Pero ¿cómo llegar a tener una concepción respetuosa de la vida? Para tener una concepción respetuosa hay que empezar por respetarse a uno mismo. Es lo que se llama el autorrespeto. Este es el primer paso para respetar a los demás. Por lo tanto, no debemos hacer cosas que atenten contra nuestra propia dignidad. Por ejemplo, si nos dejamos humillar para conseguir unos objetivos, no nos estamos respetando a nosotros mismos. El respeto no solo lo debemos aplicar a las personas, también debemos ser respetuosos con el entorno. Una persona realmente respetuosa con los demás también lo será con el medio en el que vive, con los animales, con las plantas,
Difícilmente lo veremos dejando basura en la calle, en la puerta de la casa, tirando papeles obviamente a la calle, o dejando que el perro haga sus necesidades en mitad de la calle, en la vereda, sin recogerla, ni exigirá lo que no está dispuesto a dar. Perdón. Pero ¿qué pasa cuando no hay respeto? Insisto, cuando se pierde el respeto se pierden todos los valores con los que ha sido educado el ser humano. Y estos valores van a ser los que la familia quiere inculcar en sus niños. Hay que aprender a respetar a las personas para que te traten bien, te aprecien y te valoren como alguien honesto, amable, cariñoso, sobre todo respetuoso. Qué bonita se ve una persona que pone en práctica los valores tanto de su hogar como todos los lugares a los que va. Lo puedes ver en cualquier momento. La falta de respeto ya expande cada día. Se ve gente salir a robar, a matar, a mentir, estafar, vender drogas, engañar al vecino, pedir prestado a algunos objetos, cosas, y no se devuelven, y después me hago el desentendido, nadie me ha prestado nada y me voy quedando y apropiando con lo que no es mío. No hay respeto hacia la vida con lo ajeno, con la integridad de las personas, de sus espacios. No hay respeto con nosotros mismos al decidir hacer todo ese tipo de cosas. ¿Pero qué es el irrespeto? El irrespeto es lo opuesto, obviamente, al respeto. La palabra como tal designa la falta de respeto que se manifiesta hacia algo o hacia alguien. El irrespeto es considerado como una falta grave para la sana convivencia entre las personas, pues violenta uno de los principales valores que garantizan la armonía social, el respeto. Además, es un antivalor, pues va en contra de una sana práctica de la moral y las buenas costumbres. Quien es irrespetuoso tampoco puede exigir respeto, pues el respeto es recíproco. Y aquí es cuando estas personas comienzan a exigir todos sus derechos, pero no cumplen sus obligaciones. En este sentido, el irrespeto es una actitud que afecta negativamente las relaciones entre las personas o las que establecen con ciertas instituciones, normas o hábitos sociales. La falta de respeto de este modo se puede evidenciar en una actitud de quien no está dispuesto a acatar las normas, de quien no rinde los debidos tributos o cortesías a una autoridad o a una institución. Por otro lado, el irrespeto se puede manifestar a través de ciertas conductas, como ofender, insultar a otra persona. No te arrepientes de esta manera, no me irrespetes, no me faltes el respeto de esa manera, que soy tu madre. Asimismo, acciones como vejar, maltratar, agredir físicamente a alguien se puede considerar como irrespetuosa, porque a mí no me deben respetar solo por ser la madre. Uno enseña a respetar a los integrantes de la familia partiendo por el respeto de uno mismo. Yo le tengo que enseñar a mi hijo a que se respete para que pueda respetar a los demás. Una forma actual de respeto a las personas con quienes compartimos es practicando el pubbing, que es el hábito de ignorar a las personas que están con nosotros con la excusa de mirar el teléfono, la teleserie o pararse de la mesa mientras alguien aún está comiendo o haciendo sobremesa. Si los padres no respetan a los profesores, los hijos tampoco lo harán. Los niños y niñas aprenden todos los valores desde el hogar y el respeto hacia los profesores no va a ser la excepción. No sorprende cuando un padre va a hablar con un profesor y le falta el respeto al profesional. Entonces, encajaría, ¿cierto? Ya que se entiende por qué el alumno tiene mal comportamiento en la clase, por qué no es capaz de respetar la autoridad educativa entre las cuatro paredes, es decir, en el aula. La falta de respeto. No hasta hace mucho era bastante habitual que los alumnos se dirigieran a sus profesores con una barrera emocional entre ellos que se veía reflejada en el lenguaje. Los alumnos hablaban a sus profesores y los trataba de usted,
no los tuteaba. Incluso se ponían de pie cuando el profesor entraba a la clase. Quizás solo es el lenguaje para ustedes, pero en realidad era una forma de respeto hacia la autoridad. Y esto se fue perdiendo. La autoridad no es sinónimo de autoritarismo. Los docentes no deben permitir las faltas de respeto de ningún tipo y darse cuenta de que aunque haya horizontalidad entre los alumnos y profesores, quiere decir que está esta más cercanía, ¿cierto? Ya no lo tratan de usted. Muchas veces los alumnos tutean al profesor. Deben entender que también hay roles que no se deben olvidar entre ellos. Unos roles que se deben cumplir y unas líneas imaginarias que no se deben sobrepasar. Hasta no hace mucho tiempo, cuando se estudiaba, los profesores no eran accesibles y no hacían tutorías. No había flexibilidad, no había segundas oportunidades. Para respetar no hay que ser colegas, no hay que ser amigos, puesto que esta pasada a llevar o el ser muy patudo, muy puntudo, aunque parezca que es mejor, que genera más cercanía, normalmente acabaría en una falta de respeto demasiado grande que no favorece, no beneficia en absoluto al alumno ni al profesor. ¿Cómo hacer que esta sociedad sea más permisiva? Si es necesario. Esto se fue transformando en el día a día y fuimos reemplazando las reglas por la permisividad. Entonces, abrimos los ojos, despertamos y estamos en una sociedad donde, qué lata, lo hago después. Entonces empiezo a practicar lo que se llama procrastinar, dejar para después lo que es necesario hacer ahora. Sin darnos cuenta, parece que la sociedad se volvió permisiva, pero no es la sociedad en la totalidad, porque la sociedad, si bien es cierto, está construida por personas, no todas las personas funcionan desde la permisividad, sino que son algunos, y esos algunos tienen mucho poder, tienen mucha fuerza. Entonces, cada vez se le suman más adeptos. El alumno va a insultar al profesor y no pasa nada. Incluso pueden llegar a agredirlos y no pasa nada. En cambio, si el profesor hace cualquier cosa, las consecuencias pueden ser incluso la cárcel. Tanta sobreprotección al alumno lo perjudica y en muchas ocasiones se traduce en acoso al profesor, tanto de padres como hijos. Antes el profesor miraba al alumno, le llamaba la atención, mandaba una comunicación y los papás agradecían que el profesor se preocupara de corregir. Hoy en día lo que se ve es que los padres van al colegio y reclaman contra el profesor porque trató de corregir. En esta sociedad permisiva se permite la violencia de baja intensidad, que no tiene una agresión física, pero sí hay desprecio frente a las personas a diario. Si el alumno no respeta la autoridad en su casa, no va a respetar a sus padres, tampoco va a respetar a alguien fuera del hogar. Y también, si en casa no se respeta la figura del profesor y se habla despectivamente sobre su trabajo, los niños aprenden esto y luego lo exteriorizan en las salas de clase. Ya tu profesor te mandó tal tarea, está puro leseando, pucha que es pesado el profesor. El niño entiende, no hagas la tarea, yo te la voy a justificar. No vaya a la prueba, voy a mandar una comunicación. Eso lo único que va a lograr es que su hijo, es decir, el alumno, no le dé el valor que tiene el ir a clases. No entiende que se le corrige, que está en una etapa formativa. Entonces, es culpa de la sociedad permisiva. Los jóvenes en realidad no tienen culpa de la falta de respeto, puesto que ellos hacen lo que ven. Los niños aprenden a través de la observación. Los niños aprenden que si en casa se desvaloriza la opinión o la creencia con respecto
a lo que se cree del profesor, del colegio, de la educación que está recibiendo, es de mala calidad, entonces no va a hacer nada al respecto. Hay niños que necesitan tener mucho más clara los límites, pero esto va a ser necesario que los papás entonces también se midan. Los papás no pueden gratuitamente faltar el respeto cada vez que se le solicite algo, se le exija o se solicite compromiso. Hay reglas que establecen cada una de los estamentos que trabaja con sus hijos. La escuela, la municipalidad, los hospitales, nadie va a girar en función de lo que yo quiera, sino que es ordenadamente. Si necesito ir al doctor, voy a pedir una hora. Si el especialista no se presenta, pondré un reclamo. Pero eso no significa que yo vaya a gritarle a la puerta del consultorio, no le tire una cantidad de palabras humillantes a ese otro. No debemos funcionar desde las faltas de respeto. Tenemos que aprender, mamás, papás, a ser tolerantes. En la medida que los niños no se escuchen a nosotros hablar mal de los profesores, de la dirección, del consultorio, de los hospitales, infundadamente voy a conseguir que mi hijo repita mi propio patrón de conducta. Yo le puedo decir, no estoy de acuerdo con que el médico se haya ido, no estoy de acuerdo con que el colegio exija esto o esto otro. Pero no se olviden que ustedes firmaron o los papás firman un contrato donde se aceptan las reglas del juego. Después no me puedo echar para atrás, porque si no tengo que sacar a mi hijo de donde no me gusta que esté. No, si no me gusta la exigencia, entonces debo sacarlo y buscar un espacio donde lo eduquen bajo las normas o bajo las reglas que a mí me gustan. Particularmente se tomó este tema porque hemos visto que a las educadoras, a las tías, a las asistentes, se les humilla constantemente. Y no me parece, no le parece al colegio, no nos parece que esté bien. Nosotros, como colegio, como escuela, no les hemos faltado al respeto. Al contrario, estamos preocupados de que sus hijos aprendan en esta nueva situación que nos ha tocado vivir. Intentamos que sea de la mejor manera, buscando estrategias, buscando guías, ¿cierto? Haciéndonos asesorar. En eso estamos. Bueno, papás, me despido para los que se conectaron y espero que esta transmisión en vivo en realidad sea vista por los papás, porque es un tema más de los tantos que estamos abordando, que son importantes al momento de educar, porque como yo me comporte, mi hijo va a aprender del mismo modo. Ok, me despido, agradecido a las personas que se conectaron y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.